Una cosa más antes de seguir es que el término Elohim no es un nombre propio de Dios. Es decir, Dios, que es la traducción del término Elohim, no es un nombre propio, no es que así se llame Dios, sino que es un adjetivo, como decir el Todopoderoso, el dueño de todo el poderío y las fuerzas. Esa sería el significado real de Elohim. También veremos después que este término no solo será usado para referirse al Eterno, al Creador, sino también será usado para referirse a otras personas o otros ámbitos de la creación misma. Ya lo veremos después. Sin embargo, de manera fundamental, el Eterno decide crear su mundo, manifestándose con este nombre, que sería un adjetivo para él, como para decir, en el principio creó el Todopoderoso, el dueño de todo el poderío, él creó los cielos y la tierra. Vamos a ver que en el capítulo 2 recién aparece el nombre propio del Eterno de 4 letras que nosotros llamamos Hashem. Shalom a todos, bienvenidos a Torah y Judaísmo. Mi nombre es Israel Meiri y Besiatá Dishmayá, con la ayuda del Todopoderoso, iniciamos el estudio de la Tanaj desde el libro de Génesis, Bereshit, con la ayuda del Eterno que nos ayude a no solamente iniciarlo, sino completar todos los libros de la Tanaj con su ayuda. Iniciamos entonces el libro de Bereshit, Génesis. Se llama Bereshit porque inicia el libro diciendo en el principio, como todos sabemos, y el nombre del libro tiene esta primera frase que aparece en el libro, en el inicio, en el principio. En hebreo es Bereshit. Así es el nombre del libro en hebreo originalmente. Y por supuesto, después en las traducciones le colocaron el nombre de Génesis, eh, por tener casi, digamos, el significado del comienzo de todo. Eh, Así que el nombre del libro original es Bereshit. Como sabemos, lo escribió Moisés, que nosotros llamamos Moshe Rabenu. Moisés, nuestro maestro. En el monte Sinaí recibió la revelación, como ya lo explicamos en la introducción de este estudio. Y en esta sección, como ya sabemos, vamos a revisar el primer capítulo, que es la creación del mundo. Por supuesto que vamos a ver la Torah escrita y también la Torah oral. Pero hay que saber que la Torah oral, mucho más en el tema del Génesis, de la creación del mundo, es demasiado amplia, es muy abundante. Y lo que tocaremos aquí será algo muy básico y muy importante de considerar. Y más allá de todos los secretos que hay en la creación, por supuesto, que son abundantes, y nosotros simplemente nos ocuparemos del texto básico. Entonces, con la ayuda del Eterno vamos a iniciar directamente el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 1. Antes de iniciar propiamente este estudio, los invito a suscribirse al canal, a activar la campana de las notificaciones, donde aparecerán los siguientes estudios, los siguientes capítulos que vamos a ir compartiendo con la ayuda del Eterno. A revisar en la descripción del video también otros enlaces, que también tenemos un curso de la fe judía para aquel que está interesado, para aquel que no conoce muy bien la fe judía. Tenemos un curso desde cero sobre todas las bases de la fe judía para aquellos que nos escuchan y vienen de una fe cristiana, por ejemplo, y desearían saber los fundamentos y las bases de lo que enseña la fe judía. Tenemos también un estudio, un curso que se encuentra en la descripción del video. Bien, vamos a comenzar entonces
Ingresando al libro en hebreo, por supuesto, Bereshit, el capítulo 1, inicia diciendo así: Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, et hashamayim, a los cielos, ve'et haaretz, y a la tierra. Entonces, para comenzar con este tema, vamos a decir cosas muy fundamentales solamente de lo que explica la Torá oral, es decir, la explicación que el Eterno le dio a Moisés en el monte Sinaí de lo que significa los versículos de la Torá desde el comienzo. Antes de toda la creación, el Todopoderoso, el Eterno, llenaba toda la existencia como si fuera. La esencia del Creador del mundo, de Dios, es algo que es casi eh, inalcanzable de manera completa prácticamente para el ser humano. Es decir, la esencia de Él, del Todopoderoso, su esencia verdadera, es algo que nosotros no podemos llegar a comprender plenamente como seres humanos. Pero es cierto que en su esencia no hay nada que pueda ser semejante al Eterno y no hay forma en que nosotros lo podamos imaginar. Ya tendremos aparte un estudio sobre la esencia y el concepto de quién es el creador. Y allí veremos que el Eterno no es corpóreo, no lo podemos imaginar de forma corpórea. Por tanto, no podemos imaginar que antes de la creación existía Dios y tenía forma de ser humano, por ejemplo. No tenía y no tiene una forma específica, ni tenemos manera de imaginar la esencia real del que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Simplemente, hasta donde nosotros podamos entender, el Eterno llenaba toda la existencia. No había una sola parte de todo que no fuera llena de la presencia divina. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la creación de todo es una creación de la nada absoluta a la existencia. Por eso dice en el principio creó. Cuando dice creó, se refiere a una creación de la nada. No existía nada y de pronto el Eterno decidió crear el mundo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que explica la Torah oral, es que la creación en sí, desde el inicio, fue a través de un proceso. Es decir, sabemos que la creación fue durante 6 días y el séptimo, el Eterno descansó de la creación. Pero aparte de los 6 días de la creación ya conocidos, hubo un proceso en el ámbito espiritual hasta llegar a los días de la creación. Ese proceso ese conocimiento del proceso que hubo se encuentra en los secretos de la Torá. Obviamente, no ingresaremos en ellos, pero aquí en el versículo dice en el principio. Es decir, hubo un principio en el cual el Eterno decide crear todo y allí, desde el momento en que Él decide crear, inicia su creación, pero con un punto inicial a partir del cual va a comenzar a crear todo lo demás. Pero ese punto inicia de lo más espiritual y va creándose un proceso en los ámbitos más espirituales hasta convertirse, hasta llegar a una realidad mucho más material. El Eterno decidió crear todo en proceso. Sabemos que Él es todopoderoso y Él podría haber creado en menos de un segundo,
toda la existencia, incluso todo lo que vemos ahora, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, en menos de un segundo hubiera aparecido todo. Pero no fue su voluntad así, sino que poco a poco, desde lo más espiritual, fue condensándose a ser más material, y eso es un proceso. Por tanto, cuando dice en el inicio, en el principio, Bereshit, es el punto inicial donde el Eterno decide comenzar a crear todo, y allí inicia un proceso en los ámbitos más espirituales. Y allí dice creó, en el principio creó, de lo que no existía nada, él crea el punto inicial del proceso de todo lo que llamaríamos la existencia. Ahora, dice ahí, Bereshit bara Elohim. Ese es el nombre que aparece aquí en la Torah en hebreo. Elohim es una manera de llamar al Creador, al Eterno. Se traduce como Dios. Sin embargo, sabemos que en hebreo Elohim es plural. Es decir, es como si hablara de, entre comillas, aparentemente de muchos dioses, nos preguntaríamos. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una importante aclaración para todo aquel que escucha esto. Nosotros vamos a desarrollar este tema del término Elohim para llamar al Eterno en un estudio aparte, por supuesto, porque requiere mucho más explicación. Esto será visto en el curso de las bases de la fe judía, que está en la descripción del video. Pero el término Elohim, en plural, su significado fundamental es poderío. Es decir, el significado de aquella palabra en hebreo tiene que ver con algún poder, autoridad o fuerza. Y al traerlo en plural, hace referencia a muchos tipos de poderes y fuerzas manifestados todos juntos. Entonces, aquí, como ya dijimos que esto lo explicaremos aparte, sabemos que la mayoría de la tradición cristiana que se ha dedicado justamente a enseñar la Biblia, ellos tienen el fundamento o la creencia de la Trinidad. Sin embargo, en la fe judía la Trinidad eh, no es un concepto para nosotros verdadero. Es decir, para nosotros Dios no es trino. Para nosotros Dios no es plural. Justamente, el cristianismo se pregunta entonces, si Dios no es trino, ¿por qué desde el inicio Dios es llamado con el término Elohim en plural? Entonces, el desarrollo de esta explicación será dada aparte en el curso que estamos llevando de la fe judía. Ahí nos dedicaremos a explicar por qué el término Elohim está en plural y todo lo que necesitamos desarrollar allí. Pero aquí, ya que no es nuestro estudio de hoy, ¿por qué el Todopoderoso manifiesta su presencia a la hora de crear el mundo y se manifiesta o se revela a nosotros en primera instancia con el término Elohim? ¿Por qué? Elohim indica que el Todopoderoso es el dueño de todos los poderes y las fuerzas, toda la fuerza de la existencia del universo, todos los poderes que podamos imaginar se encontraban en Él porque Él es el dueño de todo ello. Y con todos esos poderes, Él va a crear el mundo, porque Él es el dueño absoluto de esos poderes.
Eso significa el término Elohim, sin ahondar más allá. Sabemos que esto puede traer muchas preguntas, pero las preguntas que algunos tendrían al respecto serán resueltas en un estudio aparte. Una cosa más antes de seguir es que el término Elohim no es un nombre propio de Dios. Es decir, Dios, que es la traducción del término Elohim, no es un nombre propio. No es que así se llame Dios, sino que es un adjetivo, como decir el Todopoderoso, el dueño de todo el poderío y las fuerzas. Ese sería el significado real de Elohim. Y también veremos después que este término no solo será usado para referirse al Eterno, al Creador, sino también será usado para referirse a otras, otras personas o otros ámbitos de la creación misma. Ya lo veremos después. Sin embargo, de manera fundamental, el Eterno decide crear su mundo, manifestándose con este nombre, que sería un adjetivo para él, como para decir, en el principio creó el Todopoderoso, el dueño de todo el poderío, él creó los cielos y la tierra. Vamos a ver que en el capítulo 2 recién aparece el nombre propio del Eterno, de 4 letras, que nosotros llamamos Hashem, que es traducido en las Biblias como con otros términos, que nosotros ya conocemos. Bien, continuemos. Cuando dice que creó los cielos y la tierra, eh, no pensemos que esto significa que de primera instancia ya creó todo y todo ya estaba listo. No, significa que él creó la materia prima de lo que sería en el futuro los cielos y la tierra. Es decir, al decir que él creó los cielos y la tierra, se refiere al estado primario antes de ser formado durante los días de la creación. Bien, muchos se preguntan también acerca del tiempo. Y el asunto es así según la transmisión oral. Cuando inicia aquí el versículo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, en ese primer momento, en ese principio, inicia el tiempo. Ahora, los días de la creación, algunos se preguntarán si fueron días de 24 horas o si fueron días incluso cada día 1000 años, como algunos habrán pensado también. La respuesta es que en verdad los días de la creación son de 24 horas, como nosotros lo conocemos ahora. Esa es la transmisión oral que tenemos. De manera básica, desde los primeros días de la creación ya se estableció que fueron días de 24 horas tal como lo conocemos. Eso es para hacer estas aclaraciones. Bien, vamos a continuar. Cuando dice que creó los cielos y la tierra, para que imaginemos más o menos el cuadro, porque todos los secretos de la creación son bastante amplios, pero de manera muy básica. Se creó un espacio, llamémoslo así, o imaginémoslo como un espacio en forma de círculo, y en el centro, un punto dentro de ese espacio, de ese círculo. El círculo grande representa el ámbito de los cielos, que todavía estaba en estado primario. Y el punto central era el globo terráqueo, el planeta Tierra, pero también en estado primario. Todavía no había sido creado, ni formado, ni desarrollado como lo vemos nosotros aquí. Bien. Aquí es donde el versículo 2 inicia intentando describir cómo estaba eh, justamente ese estado primario antes que el Eterno comenzara a formarlo todo. Dice el versículo 2, como ya todos conocen, ve a Haaretz y la tierra,
Aita tohu vabohu. Era confusión y vacío. Vejoshech al penetehom. Y la oscuridad sobre la faz del abismo. Veruach Elohim merajefet al penei amayim. Y vamos a traducir aquí, un viento del Todopoderoso sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Aquí conviene en primera instancia hacer de nuevo esta aclaración sobre el tema de Espíritu de Dios, que en las traducciones ya conocidas se traduce que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas, pero en realidad se refiere básicamente a un viento, al viento inicial. ¿Por qué? Porque el concepto de Trinidad, como ya explicamos, en la doctrina cristiana, el concepto de Trinidad, eh, ellos creen que aquí hace referencia al Espíritu Santo según el concepto de ellos en la Trinidad. Sin embargo, aquí, según la Torá escrita y la Torá oral, no existe el concepto de Trinidad, ya que el Todopoderoso, el Eterno, el Creador, es uno solo, uno y único. No hay en él ninguna pluralidad de personas. Como acabamos de explicar, por qué el Eterno se manifiesta con el nombre Elohim en plural, porque Él manifiesta que es el dueño de todos los poderes, pero Él es uno y único, solo que Él posee en Él mismo todos los poderes que existen en el mundo se encuentran en Él. Ahora, aquí la palabra es ruach. Ruach sí se traduce tanto como viento, y también se traduce como espíritu. Según esto, las traducciones cristianas deciden traducir aquí el término espíritu de Dios, e incluso en español, o tal vez en otros idiomas, pero lo colocan espíritu con la E mayúscula, dando a entender que no es un simple espíritu, sino el espíritu de Dios como algo específico, pero esto es equivocado. Este concepto es cerrado y no hay una trinidad como ellos lo piensan. Aquí en el versículo no se refiere al Espíritu de Dios mismo. Las personas cuando imaginan el Espíritu de Dios, se imaginan a Dios mismo, tal vez en forma humana, que Él interiormente tendría un espíritu y que se refiere a Él y a su espíritu interior. Ahí las personas están imaginando a Dios en forma humana, en forma física, y eso es un concepto equivocado. Como veremos también con mayor amplitud en el curso, el Todopoderoso no hay manera de conocer su esencia y él tampoco no es corpóreo y no se le puede atribuir elementos corpóreos como a los seres humanos. No hay forma de asemejarlo. Entonces, no se refiere aquí al Espíritu de Dios tal como en el cristianismo se ha enseñado. Se refiere a un viento. ¿Y a qué se refiere todo esto en general? El versículo 2 describe a la tierra cómo estaba en su estado primario, antes que comenzara los días, que dentro de los días de la creación, el Eterno comenzara a ordenar el mundo. Y aquí fueron creados el espacio que serían los cielos grande, el punto central, la tierra, y aquí ingresa a explicar cómo estaba la tierra. La tierra estaba confusión y vacío. ¿Por qué? Porque el estado primario de la tierra eran elementos sin ningún tipo de orden, totalmente vacío, como dice aquí, pero la Torah oral, la transmisión oral nos indica que el Eterno creó cuatro fundamentos, cuatro tipos de materia que se conoce en la actualidad como los cuatro elementos fundamentales. Y a partir de estos cuatro elementos fundamentales, el Eterno formó todo el mundo material.
Estos cuatro elementos, como se sabe, es el fuego, el aire, el agua y la tierra. A partir de esos cuatro elementos, el Eterno crea el mundo. Y lo que describe este versículo es que la tierra estaba, en esencia eh, y en materia prima, totalmente envuelta en los cuatro elementos fundamentales. Voy a escribir primero la figura. La tierra era, tal como la conocemos, la esfera de la tierra. Fundamentalmente era, en primera instancia, la parte de la misma tierra, fundamentalmente, que estaba hundida y llena de agua, ¿sí? Entonces tenemos la tierra y encima de ella las aguas. Encima de las aguas tenemos el aire o los vientos, que sería el tercer elemento. Y encima del viento estaba rodeado por el elemento de fuego que se encontraba un tanto oculto en estado más primario. Los cuatro elementos estaban, eh, digamos, unificados en esa esfera de la Tierra. Por otro lado, las aguas, es decir, el espacio del cielo que acabamos de decir, también estaba lleno de aguas. Es decir, el cielo en general llenaba ese espacio con aguas. La Tierra también estaba juntamente como punto central eh, en medio de todo ese espacio grande de aguas. Pero aquí el versículo describe a la misma tierra que estaba lleno de aguas. Ahora, pasando al versículo para que se entienda con mayor claridad, dice, y la tierra estaba con fusión a vacío, es decir, que si una persona estuviera en ese momento mirando la tierra, quedaría espantada y bastante sorprendida del vacío tan grande que había en la tierra y porque estaba en estado primario. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. ¿Qué es este abismo? Básicamente se refiere a la unión de la tierra con las aguas, cuando en el presente, en el océano, llegamos hasta el fondo del océano, ese fondo del océano que es aguas, junto con la tierra que es la base, a eso el versículo lo llama abismo. A eso se refiere. Había oscuridad sobre la faz del abismo y un viento del Todopoderoso sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Es decir, encima de todas las aguas que estaba en el planeta y también obviamente, eh, ya que había aguas en todos los cielos, en la expansión, fuera del globo terráqueo, entonces también allí había viento, un viento de Dios. ¿Por qué a los cuatro elementos que acabamos de nombrar, por qué al viento se le llama viento de Dios? Justamente porque el Eterno iba a utilizar el viento como su mensajero para formar parte de esta creación. Y también porque eran vientos bastante intensos y fuertes, y en la escritura toda cosa que tenga mucha intensidad, también lo veremos más adelante, que se llama algo intenso, también se le atribuye el término de Dios. Ya lo veremos después con mayor amplitud en otros libros que corroborarán esto. Debido a que era intenso, se llama viento del Todopoderoso, porque ese viento era muy fuerte. Bien, aquí es donde pasamos al siguiente versículo que dice, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or, que significa, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La transmisión oral dice que al inicio de todo, el Eterno crea en primer lugar la oscuridad, y aquí, siendo el primer día de la creación,
crea la luz. Y la oscuridad y la luz de ese entonces no es como la que nosotros conocemos aquí. Aquí de manera fundamental conocemos la luz que proviene básicamente del sol, llega hasta el planeta, pero cuando la luz se va, de inmediato viene la oscuridad porque la oscuridad viene a ser la carencia de luz, es decir, oscuridad en el presente, nosotros lo llamamos la falta de luz. No hay luz, se va la luz y por lógica aparece la oscuridad. Es decir, la oscuridad solamente es una consecuencia que que la luz no está. Cuando la luz se va, como consecuencia viene la oscuridad. Pero aquí, en la creación, la oscuridad no era la carencia de luz nada más. La oscuridad era una creación en sí misma. Era eh, algo de por sí existente. Es decir, era algo con esencia. ¿Sí? Entendamos la diferencia. Eh, Era una oscuridad incluso palpable. Una creación en sí misma, llamada oscuridad, que es diferente a la oscuridad de hoy que le llamamos carencia de luz nada más. La oscuridad fue creada primero y el Eterno dijo que sea la luz y fue la luz. Esa luz es una luz totalmente, otra vez, otra creación en sí misma, pero una luz totalmente intensa que apareció el primer día de la creación. Sin embargo, esa luz era tan intensa que no es como la luz del sol que hoy conocemos aquí, sino que era una luz mucho más fuerte. Bien, eh, vamos a continuar. Versículo 4. Vayar Elohim et Aor y Tov. Y vio Dios a la luz que era buena. Vayabdel Elohim ben Aor u ben Ahoshech. Y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad. En primera instancia, ¿qué quiere decir que vio Dios a la luz que era buena? Eso también requiere explicación, aclaración, porque el Todopoderoso ya lo sabe todo desde el inicio. En él no existe ningún tipo de mínimo defecto siquiera, Hasbe Shalom. El Eterno ya sabe lo que va a crear. El ser humano, cuando decide diseñar algo, eh, después que lo diseña, él puede quedarse mirando aquello que hizo y ver o sorprenderse que lo que acaba de hacer está muy bien hecho. Porque el ser humano, su conocimiento es limitado. Él conoce según va observando y va aprendiendo. Así es el conocimiento humano. Pero Dios, el Todopoderoso, digamos, en él no funciona como en un ser humano. Entonces, no quiere decir que el Eterno de pronto ve la luz que él mismo acaba de crear y se sorprende y dice que esta luz es buena. No tiene nada que ver con eso. Sino que cuando dice, y vio Dios a la luz que era buena, significa que ese vio el futuro y vio que esa luz iba a ser buena para el ser humano en el futuro. Es decir, él vio el futuro en el cual el ser humano iba a beneficiarse de esta luz. Y vio que era buena para el ser humano, no que era buena porque él se sorprende que hizo algo bueno, sino que era buena para el ser humano en el futuro. Y separó Dios entre la luz y la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, debido a que la oscuridad también era una creación en sí misma, cuando aparece la luz, aparece también como una creación y se encuentran de pronto mezcladas.
es un tanto tal vez difícil imaginar, pero imaginemos la esencia de la oscuridad presente en la creación y la luz también aparece, pero están en mezcla, como un mundo lleno de oscuridad con rayos de luz detrás. Y esto básicamente es lo que la Torah oral indica que sucedía, sin entrar y sin ahondar en muchas más cosas que puedan haber pasado también. El Eterno decide separar estas dos creaciones y darle un tiempo fijo. Esa separación no solamente se refiere a una separación física, sino separarlos en un tiempo determinado. Durante el día, las primeras 12 horas del día, relativamente, la luz iba a funcionar y después iba a venir el tiempo de la oscuridad. Y por eso dice el versículo 5, Vaikra Elohim Laor Yom, y llamó Dios a la luz día, Velahoshech Kara Laila, y a la oscuridad llamó noche. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Ehad, y fue anochecer, y fue mañana, día 1. Así es lo que dice en hebreo. Quiere decir que hubo anochecer. En otras traducciones dice atardecer. Pero se refiere básicamente al momento exacto en el cual el día comienza a declinar y a cambiar y a iniciar el proceso de oscurecimiento para la llegada de la noche. Sabemos que la noche aquí en este mundo no viene de golpe, ¿verdad? No viene de pronto. Hay un proceso, hay un estado en el cual la luz comienza a alejarse, a irse, a retirarse y la oscuridad comienza a aparecer. Ese estado de mezcla, ese estado, ese proceso es llamado en hebreo Erev, que también por eso se traduce como anochecer, porque el anochecer es también el proceso de la llegada de la noche, no la noche misma, sino ese proceso. Y la mañana también es un proceso en el cual la luz comienza a aparecer en el mundo y se va yendo poco a poco la oscuridad. Fue la voluntad del Todopoderoso, en su gran bondad, que la creación fuera así, que los cambios entre el día y la noche no fueran instantáneos, sino que fuera un proceso. Y eso también es un principio que nos ayuda a nosotros a entender que el Todopoderoso quiso que toda esta creación fuera en base a procesos y asimismo también en nuestra vida. Todo requiere un proceso. Ahora, es llamado día 1 porque en realidad no se puede llamar día primero. Porque cuando una persona dice algo que es primero es porque existe un segundo. Si tenemos delante de nosotros 7 sillas, yo diría, esta es la primera silla, esta es la segunda silla, porque hay de por sí ya un conjunto de sillas y yo puedo llamar a uno primero porque existe un segundo. En este caso, en este primer día no existía un segundo día, no existía nada más que este día. Entonces este día es llamado día 1. Eh, También aquí una de las cosas que se aprenden es que el día en la tradición judía, el día, vamos a llamarlo el día judío, es el cual inicia en la noche. Y fue anochecer en primera instancia, dice el versículo. Después dice, y fue mañana, día 1, un día. Es un día hace referencia primero a la noche y después al día. De esa manera, en el pueblo de Israel se cuentan los días a partir de la noche. Cuando anochece, inicia un nuevo día según la cuenta judía, por supuesto. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a pasar entonces al segundo día de la creación, el versículo 6. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi rakia betoch amayim, que haya expansión en medio de las aguas, Vi'i mavdil ben maim la mayim,
y que separe entre aguas y aguas. Nosotros dijimos que al inicio de todo el Eterno creó los cielos y la tierra como estado primario. Aquí nos está indicando que la expansión que ya existía ahora se condense. Cuando dice que haya expansión, no es que no había, pero que se condense. Es decir, vamos a comenzar a ver que el Eterno, a partir de lo que ya existía en estado primario, Él va a comenzar a darle forma y a perfeccionarlo durante los días de la creación. Un principio más es que la creación fue durante el día. O sea, el Eterno creó su mundo durante el día. Cuando llegaba la noche, durante la noche, el Eterno no creó el mundo, lo creó durante el día solamente. Cuando dice haya expansión, ya existía, pero lo que está haciendo aquí es condensarlo para que dicha condensación logre que las aguas que estaban llenando todo ese espacio de pronto se dividan y separe entre aguas y aguas. Como dice aquí el versículo 7, Vayas Elohim et arraquía. E hizo Dios la arraquía. ¿No? Como dijimos, ese término que el Eterno hizo no se refiere a que en primera instancia recién lo acaba de crear. Se refiere a que ya existía, pero Él la hizo. Como aquel que hace un pastel, por ejemplo, ya tiene la materia prima, pero ahora Él la prepara, la elabora. A eso se refiere. Entonces, aparece la condensación de este espacio que llamamos cielos. Sigue diciendo aquí, Vayabdel ben Amaim asher mitajas la raquía, y separó entre las aguas que estaban debajo de esta expansión, Uben Amaim asher meal la raquía, y entre las aguas que estaban sobre la expansión, Vayei gen, y fue así. Bien, entonces aquí vemos que el Eterno separa las aguas y quedan aguas de arriba y aguas de abajo. Estas aguas de arriba se alejan y se vuelven y se colocan o se ubican encima de toda esta expansión del cielo que nosotros conocemos en el presente como el espacio exterior donde están los planetas en el presente y donde está el universo. Lo que nosotros llamamos el universo es este espacio. Y las aguas que se retiraron quedaron muy por fuera de todo este gran espacio que nosotros conocemos en el presente. Eh, Como aquí en hebreo dice Meal la raquía, de sobre la expansión. Es decir, las aguas no están visibles en el espacio que uno puede encontrar donde están aquellas aguas. Están sobre, mucho más arriba que la misma expansión. Es decir, que según la Torá existe esta creación, este lugar donde se encuentran estas aguas, pero que no están visibles debido a que no están en la expansión, están sobre la expansión. Y las aguas de abajo quedaron en el planeta, pero quedaron llenando todo el planeta. De todas maneras, la Tierra estaba todavía hundida y se abrió un espacio que es el cielo que podemos ver ahora dentro del planeta. Este espacio aparece también como una expansión entre el firmamento y este planeta. Pero igual era un mundo que uno, si lo pudiera ver, estaba totalmente lleno de aguas. La tierra estaba hundida. Termina el versículo diciendo Vayeí gen, que significa y fue así. Un principio aquí es que cada vez que en la creación dice y fue así, es porque tal como el Eterno crea, así se quedó hasta el presente.
Bien, el versículo 8. Vayikra Elohim la raquía Shamayim. Y llamó Dios a la expansión cielos. Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Sheni. Y hubo anochecer y hubo mañana, día segundo. Aquí ya es llamado día segundo porque existe un día primero. Y el término cielos es el nombre que el Eterno le da a la expansión. En la Torah oral hay muchas referencias a por qué se llama en hebreo Shamayim, que dentro de la palabra se habla de un compuesto de fuego y agua, que los cielos están compuestos de ambas materias, etc. Y toda esa expansión es el espacio exterior que hoy conocemos. Bien, pasemos y continuemos. Dice el versículo 9. Vayomer Elohim y Kabu Amayim mitahat Ashamaim el Makom Echad, que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos a un solo lugar, Veterrae Ayabasha, y que sea visto lo seco, Valle y Gen, y fue así. Ahora, esto que se reúnan las aguas, según la Torah oral, fue hecho a través de ese viento que estaba originalmente, ese viento de Dios. Aquel viento tuvo la función de llevar a las aguas a un solo lugar. Ahora, la tierra misma, que estaba hundida, comienza a aparecer, por supuesto, pero dentro de la tierra se forma un espacio mucho más hondo, eh, y en ese espacio mucho más hundido, las aguas se van directamente hacia ese espacio para llenar esa zona, de tal manera que sea visto lo seco y las aguas estén encima de un espacio mucho más hundido de la tierra. Dice el versículo 10, Vayikra Elohim la Yavasha Eretz, y llamó Dios a lo seco tierra. Ulemikve Amayim Kara Yamim, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno. Hay un versículo en Isaías que dice que el Eterno en el futuro permitirá que toda la tierra sea llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Entonces, esto nos indica que aquí en la Torá, el mar, que para nosotros sería el conjunto de aguas que vemos en el océano, en realidad en la Torá, en el lenguaje de la Torá, el mar se refiere al espacio terrenal hundido. Y a ese espacio las aguas cubren el mar, es decir, la zona de tierra debajo, que es la base del océano. A ese espacio se le llama, en el lenguaje de la Torá estamos hablando, se le llama el mar. No estamos hablando cómo se le llama en español, porque obviamente en español el mar hace referencia a las propias aguas. Nos referimos al lenguaje de la escritura. Entonces a la reunión de mares dentro de ese espacio lo llamó Yamim. Yamim se traduce como mares. Y esto se refiere al océano. Y cuenta en la tradición oral que el mundo era un solo componente de tierra. No estaba dividido en continentes. Era un solo componente de tierra que era rodeado por el océano. Esa era la figura inicial y original del planeta. Y la división de cantidad de agua y cantidad de tierra era que la tierra era 2/3 de las aguas del océano.
Vamos a ver más adelante que esto cambió, que después apareció mucho más océano, mucho más agua que tierra. Pero al inicio, la tierra era 2/3 del mundo y el océano era 1/3 del mundo. Pasemos al tercer día de la creación. Versículo 11. Vayomer Elohim tatshea haaretz deshe, esev mazdria zera, etz peri ose peri leminó, asher zarobo a la haaretz vayei gen. Y dijo Dios, que la tierra produzca pasto, planta que produzca semilla, árbol de fruto que haga fruto según su especie, el cual su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Vatotsea aretz deshe, y sacó la tierra pasto. Ese masdria zera lemineu, planta que produce semilla según su especie. Veetz oseperi, y árbol que hace fruto. Asher zarovo lemineu, cuya semilla está en él según su especie. Vayar Elohim quitó. Y vio Dios que era bueno. Vayei Erev, ese es el versículo 13, Vayei Erev, Vayei Boker Yom Shelishi, y hubo anochecer y hubo mañana, día tercero. Aquí simplemente, de manera fundamental, según la figura que tenemos, la tierra comienza a producir lugares en donde crece pasto, plantas de diferente tipo y árboles. Y cuando especifica todo el tiempo la escritura según su especie, es también una enseñanza para el ser humano que no es bueno que mezcle una especie con otra. El Eterno creó todo según su especie. Y así como lo hizo originalmente en la creación, así es la voluntad de Él que permanezca. Y es responsabilidad del hombre no mezclar las especies, sino cuidar esto. El tema obviamente es mucho más amplio, se tratará en otro momento. Sigamos el versículo 14. Vayomer Elohim yehi meorot birkia ashamayim. Y dijo Dios, haya luminarias en la expansión de los cielos. Le abdil, para separar, ven a Yom u ven a Laila, entre el día y entre la noche. Ve a Yule otot, y que sean por señales, ulemoadim, y por fechas fijas, uleyamim, por días, veshanim, y años. Y aquí hace referencia justamente a todo lo que aparecerá en el espacio exterior. Estamos hablando del Sol y la Luna, las estrellas y todos los planetas. Ahora, al inicio el Eterno crea la luz. Eso en hebreo se llama or, luz. Pero aquí habla de luminarias, meorot. Meorot son luminarias. Entonces hay una gran diferencia. La luz es la esencia de la luz en sí. Y la luminaria es aquel elemento, aquel recipiente que transmite luz. Por eso le llama aquí meorot, luminarias. Y básicamente, en función de la Tierra, las luminarias más fundamentales eran el Sol y la Luna. Y obviamente las estrellas y los planetas y toda la constelación celeste tienen una función con respecto a la Tierra. Dice aquí que sean por señales. Vamos a ver más adelante que el Eterno utiliza eh, todo lo que hay en los cielos también como señal para el ser humano, para indicarle, incluso si está haciendo bien o mal, utiliza los asuntos del sol, por ejemplo, los eclipses solares, que sabemos que podríamos decir que son asuntos totalmente naturales, pero el Eterno también utiliza estos ciclos naturales como un mensaje, como una señal. Eso lo veremos con mayor amplitud después. Fechas fijas hace referencia justamente al calendario que el ser humano tendrá,
que estará basado también en todo lo que aparece en la constelación eh, que veremos después. Y días y años, justamente aquí aparece cómo se cuentan los días y los años en función de la rotación y del ciclo de las constelaciones de arriba. Ahora, la luz primordial, la primera luz en el primer día de la creación era muy intensa y esa llenaba el mundo, pero el Eterno quiso que dicha luz que fuera tan intensa en realidad tuviera un filtro que sea el sol, a partir del cual del sol vendría esa luz. Porque si esa luz fuera directa, sería muy intensa. El sol viene a ser el filtro que después nosotros vemos el mundo en el día que tiene mucha luz. Esa solamente es la luz a partir del sol, que sería el filtro de la luz original. Seguimos el versículo 15. Veayuli meorot birkia shamain leair a la ares vaigen. Justamente dice aquí el versículo. Y que sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Justamente esa fue la razón, para alumbrar sobre la tierra. Es decir, que la luz original no vaya directamente a la tierra, porque es muy intensa, sino que tenga el filtro de estas lumbreras. Versículo 16. Vayas Elohim et shenei meorot gedolim. E hizo Dios a las dos luminarias grandes, et amaora gadol, a la luminaria grande, lemenshele dayon, que tenga dominio en el día, para dominar el día. Beta maora katón lemenshele alayla, y a la luminaria menor, pequeña, para dominar en la noche, que es la luna. Beta kohabim, y a las estrellas, es traducido aquí, pero la palabra en hebreo de kohab, que aquí en plural es kohabim, no solamente se refiere a las estrellas, se refiere también a los planetas. Y a todo lo que nosotros podamos saber o conocer que hay en el universo, a todo ello se le llama kohabim, estrellas, planetas o esferas, esferas celestes. Versículo 17, Vaiten otam Elohim birkia shamayim, y los colocó Dios en la expansión de los cielos, leair a la aretz, para alumbrar sobre la tierra. Estamos hablando del espacio exterior. El versículo 18, limshol bayom ubalaila, para dominar en el día y en la noche, uleabdil ben aor ben ahoshech, y para separar entre la luz y la oscuridad, vayar Elohim kitov, y vio Dios que era bueno. Ya explicamos a qué se refiere que vio Dios que era bueno. Versículo 19, Yom Revi, y hubo anochecer y hubo mañana, día cuarto. Versículo 20. Vayomer Elohim, Ishretzu Amayim, Sheretz Nefesh Haya. Y dijo Dios, que las aguas, como si fuera, produzcan seres pululantes, que es una muy buena traducción, que tengan alma viviente, Nefesh Haya, un alma que tenga vitalidad. Es decir, aquí aparecen ya los seres un poco más, con mayor presencia de alma viviente, un alma que tenga vitalidad en él, no como el alma del hombre, pero sí lo que nosotros llamamos que tiene vida propia a nuestros ojos, por supuesto, ya que todo en la tierra, todo tiene esencia de vida, pero aquí aparece algo mucho más claro. Y esto se refiere a todos los seres marinos, a todas las especies que hay en el océano, peces y todos los tipos que hay, desde los más pequeños hasta los más grandes, que existen en el océano. Y sigue diciendo, Veof y ave y ofef alaretz, que sobrevuele, que vuele sobre la tierra. Al pene requia shamay, sobre la faz de la expansión de los cielos. Aquí se refiere ahora a las aves,
que también a partir del agua entonces son formados todos los peces y todas las especies en el océano, y a partir del agua también son formados las aves. Todas las especies de aves que hay en el mundo, a partir de las aguas fueron formados, como vemos en el versículo. Pero veremos también en el capítulo 2 que las aves fueron la mezcla de agua con la tierra, y a partir de ellas el Eterno formó las aves. Pero aquí no se menciona la tierra, se menciona solamente el océano, las aguas. Seguimos, versículo 21. Vaivra Elohim et hataninim agedolim. Y creó Dios a los peces grandes, que la palabra en hebreo taninim, como dice aquí, son seres gigantescos, en este caso de las aguas. Es decir, que existen peces gigantescos en el océano. Esto incluso se ha encontrado, por supuesto, pero más allá de lo que se pudo haber encontrado, esto existe en el mundo. Vet kol nefesh haya aromeset, y a toda alma viviente que pulula o que se mueve, asher sharetzu amayim lemineyem, que las aguas produjeron o pulularon esto según sus especies. Vet kol of kanaf lemineo, y a toda ave alada según su especie, así dice la escritura. Vayar Elohim quitó, y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Vayvarech otam Elohim lemol, y los bendijo Dios diciendo: Perú, urbu, fructifiquen y multiplíquense, humilú et amaim bayamim, y llenen las aguas en los mares, en la zona del océano, tal como dijimos anteriormente. Veaof irev baaretz, y el ave aumente en la tierra. Según la transmisión oral, la bendición que el Eterno le da a los seres marinos y a las aves es porque sabía el Eterno en el futuro que el ser humano iba a cazarlos en abundancia, y ellos necesitaban una bendición adicional para que fueran abundantes y no pereciera su especie. Versículo 23, Vayei Erev Vayei Boker Yom Hamishi, y fue anochecer y fue mañana, día quinto. Versículo 24, Vayomer Elohim, Totse Haaretz, Nefesh Hayale Minah, y dijo Dios que saque la tierra alma viviente según su especie. Aquí el Eterno va a crear a los animales a partir de la tierra, así como a los peces los creó a partir de las aguas, a los animales los creará a partir de la tierra en sí. Por eso dice que saque la tierra. Es decir, que los animales el Eterno los formó a partir de la tierra y de allí los hizo salir. Behemá, que sería traducido como un animal doméstico, un cuadrúpedo doméstico. Barremes, reptil. Bejaito eretz, y las fieras de la tierra. Leminá, por su especie. Valle y gen, y fue así. Es decir, así quedó hasta la actualidad. Hay tres tipos de animales aquí en la escritura que se presentan. Las fieras de la tierra, empezando por el final, las fieras de la tierra son todos esos animales como el león, el tigre, los reptiles, como ya sabemos, todos los reptiles que existen en el mundo, y behemá son los animales de cuatro patas domésticos, como la vaca, los corderos, etc. Sigue diciendo aquí, versículo 25. Vayas Elohim et hayat haaretz leminah, e hizo Dios a la fiera de la tierra por su especie. Veda behemá leminah, y al animal doméstico por su especie. Ved kol remes a adamá lemineo, y a todo reptil del suelo por sus especies. Vayar Elohim kitov, y vio Dios que era bueno. De aquí, de nuevo, la Torah especifica por su especie, para darnos un mensaje que nosotros debemos cuidar de no mezclar especies. Eso no es bueno,
porque el Eterno hizo la creación perfecta desde el inicio. Continuemos. Versículo 26. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Hagamos al ser humano, Adam, que se traduce mucho mejor como ser humano, Betzalmenu, con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vairdu, y domine, Videgat Hayam, en el pez del mar, Ubeofa Shamayim, en el ave de los cielos, Uba Behma, en los animales, Ubejol Aretz, y en toda la tierra, Ubejol Remes, Arromes al Aretz, y en todo reptil que se arrastra sobre el suelo. Aquí es donde nosotros de nuevo tenemos que hacer esta aclaración que también será estudiado aparte. ¿Por qué aparece aquí Dios hablando en plural? Hagamos al hombre. Obviamente dentro del mundo cristiano se dice que Dios, como si fuera, hablaba con la Trinidad, con las personas de la Trinidad, siendo prácticamente él mismo que hablaba consigo mismo en sus tres personas, pero Hasbe Shalom, esto no es así, esto es un gran error, el concepto de la Trinidad es un gran error, también lo explicaremos con mayor amplitud en el curso que estamos dando. Pero el plural se refiere a otra cosa. El Todopoderoso creó en los mundos de arriba, en los mundos espirituales, creó a los ángeles. Los ángeles son parte de la creación del Eterno, que aquí no se especifica, pero la transmisión oral nos indica que el Eterno creó ángeles y veremos más adelante, en la misma Biblia, en la misma escritura, que el Eterno envía a sus ángeles a diferentes misiones. Pero el Eterno crea en los cielos una corte celestial. El Eterno crea en la existencia la justicia. Y por eso creó en los cielos un tribunal celestial, una corte celestial conformada por ángeles. Los ángeles no necesariamente son como nosotros pensamos, personas más o menos parecidas a nosotros, los seres humanos, pero mucho más bellos y con alas, tal como veremos en los profetas. No, esa es la visión que el profeta tiene del ángel, pero el ángel en sí son seres espirituales, muy, muy espirituales, son fuerzas, energías y sobre todo inteligencias. Son seres inteligentes y de mucha energía en el ámbito espiritual. Y estos seres fueron creados para diferentes tipos de misiones, pero una de ellas es que formen parte de un tribunal. Y en los cielos, el Eterno reunió al tribunal celestial conformado por ángeles y les propuso a ellos, en primer lugar, la creación del hombre. Y la propuesta es porque el hombre, el ser humano, su creación iba a ser de la más alta importancia, ya que veremos más adelante la gran importancia que tiene el ser humano como creación. Y el Eterno les propone y les dice, hagamos al hombre, pero no se refiere a que el Eterno junto con los ángeles van a hacer al hombre, no se refiere a eso. Se refiere a que el Eterno va a crear al hombre, pero lo quiere hacer primero con digamos, entre comillas, el consentimiento y el acuerdo unánime del tribunal celestial. La transmisión oral nos dice que esto es una enseñanza de humildad del propio Eterno, una enseñanza para nosotros, que si el Eterno mismo decidió crear un tribunal celestial y decidió presentar a ellos la decisión antes de crear al ser humano, que era la decisión más importante de toda la creación, es una enseñanza para nosotros que cada vez que tomemos una decisión, busquemos consultar sobre esta decisión que vamos a tomar. Y no creamos que somos autosuficientes. Cuando dice con nuestra imagen, se refiere a que el Eterno iba
a, junto con el tribunal, a proponer la imagen que iba a tener el ser humano, pero no tanto una imagen física, sino la esencia de su alma. Aquí estamos hablando en el ámbito espiritual. Ahora, lo físico solamente iba a ser la representación de la esencia del alma, es decir, el cuerpo humano, tal como está dividido, cabeza, tronco, extremidades, toda esa división, esa figura, esa forma, tiene una razón de ser en la sabiduría celestial, conectada con un ámbito espiritual de la misma alma del hombre. Todo está interconectado y todo tiene una esencia y un propósito. El Eterno diseña esta imagen que se llama en hebreo Tselem Elohim, es decir, la imagen que el Eterno diseña para el ser humano. Por tanto, aquí aclaramos que no se refiere a la imagen de Dios, es decir, a la imagen de Él. No se refiere a que el Eterno tenga imagen humana, no se refiere a que el Eterno sea corpóreo. El Todopoderoso no es corpóreo en absoluto, no tiene figura ni forma humana ni tampoco cualquier otra forma, sino que el Todopoderoso diseñó una imagen para el ser humano. Por eso dice, esta imagen la presento al tribunal y yo propongo en este tribunal que hagamos al hombre con nuestra imagen, es decir, con el acuerdo de todos y conforme a nuestra semejanza. No se refiere al Eterno, porque nadie es semejante a Él, sino que se refiere a la semejanza que también tenían los ángeles. Los ángeles eran personas o creaciones inteligentes. El ser humano va a tener mucho de la esencia del ángel en cuanto a la capacidad intelectual, a la capacidad de razonamiento. A eso también se refiere. Y, como dice aquí, él será creado para que tenga dominio sobre todo el mundo material. Es decir, todo lo que fue creado, los animales, los peces, las aves, las plantas, todo ello iba a estar bajo la supervisión de este ser humano que propongo que sea creado. Pero la transmisión oral indica que los ángeles se opusieron debido a que sabían, se les fue informado que el ser humano iba a tener libre elección y él podía decidir tanto para el bien como para el mal, porque como veremos más adelante, el Eterno desde un inicio creó la posibilidad de la libertad de elección. Eso lo andaremos después. Por eso el versículo 27 dice, Vayivra Elohim et Adam betzalmo, y creó Dios al ser humano con su imagen, no la imagen de la esencia de Dios, cuya esencia no podemos imaginar, sino con la imagen que Dios creó, que se llama su imagen porque Él lo creó. Así, con esa imagen, Dios creó al ser humano. Y ya los ángeles no son mencionados aquí, es decir, no, el lenguaje del versículo no es plural. No dice y crearon, no dice y crearon al ser humano. Dice, y creó en singular Dios al ser humano. ¿Por qué? Porque los ángeles, en su gran mayoría, no estuvieron de acuerdo. Una parte de ellos sí, una parte de ellos no, no hubo un acuerdo. Entonces el Eterno es quien toma la decisión por su propia cuenta al final de decir, voy a crear al hombre de todas maneras, a pesar de los riesgos que puedan existir con la creación del hombre y todo lo que pudiera hacer tanto para el bien como para el mal. De todas maneras, el Eterno decidió crearlo en su infinita sabiduría. Por eso dice, y creó Dios al hombre con su imagen, con la imagen que el Eterno mismo diseñó para el hombre. Sigue diciendo, Betzelem Elohim bara oto, en la imagen de Dios lo creó, la imagen que él diseñó. Y luego dice, Zahar unekeva bara otam, masculino y femenino los creó. En otras traducciones dice varón y hembra los creó. Pero originalmente Zahar Nekeva es masculino y femenino, los creó.
Entonces aquí tenemos también una prueba de que no se refiere a la imagen del mismo Dios, porque dice que lo creó con su imagen y luego dice masculino y femenino. Entonces, si se refiriera a la imagen del propio Dios, el versículo también estaría diciendo, entre comillas, que habría masculino y femenino en la imagen del mismo Dios. Entonces, por supuesto que no puede ser, porque Dios, su imagen, no es la de ser humano y mucho menos masculino o femenino. No es así. Y si alguno se preguntará, pero vemos en la Biblia muchas oportunidades que Dios aparece, entre comillas, a los profetas en forma humana. Eso lo explicaremos después. También lo explicamos en el curso, que solamente son visiones que el Eterno envía, pero que la esencia de Él es única. Entonces, la imagen que el Eterno crea para el hombre se divide en masculino y femenino. Y en toda la creación del mundo, el Eterno coloca este principio de masculino y femenino. El principio masculino es el dador y el principio femenino es el receptor. Entonces, no solamente en el ser humano, sino en toda la creación existe este mismo principio, que existe una energía que da y un recipiente que recibe. Eso es el polo masculino y femenino, que así fue creado el ser humano y toda la creación. Seguimos el versículo 28, Vaivarech Otam Elohim, y los bendijo Dios, Vayomer Laem Elohim, y les dijo Dios, Perú Urbu, fructifíquense y multiplíquense, umilú et haaretz, y llenen la tierra, vejipshua, y domínenla. Urdu bidgatayam, y dominen en el pez del mar, ubeofa shamaim, y en el ave de los cielos, ubehol hayá, arromeset, alaaretz, y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Aquí vemos que el Eterno le da de las primeras órdenes, de los primeros mandatos al mismo ser humano, y aquí habla en plural, es decir, el Eterno les dijo a los dos, a Adán y a su esposa, que ahora no está especificado en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2 se va a detallar la creación de la mujer y todo lo demás, pero aquí el capítulo 1 nos muestra de manera general las cosas. Y de los primeros mandatos que le da el ser humano es que se fructifique y multiplique, es decir, que formen parejas y tengan hijos. La voluntad del Eterno fue crear al mundo para que sea poblado por seres humanos. Entonces aquí vemos que uno de los mandamientos de la Torá es fructificar y multiplicar, casarse y traer hijos al mundo, pero aquí la Torá no da todos los detalles. Veremos más adelante en los versículos de la Torá, eh, en capítulos posteriores, veremos que la obligación exacta eh, para el hombre y la mujer de casarse y traer hijos, la obligación exacta recae sobre el hombre, en él está de forma obligatoria. Es decir, que el hombre tiene la obligación de buscar una pareja y casarse y traer hijos al mundo. Si el hombre no puede hallar una pareja, digamos, pero él se esfuerza por buscarla, no tiene ningún problema. Estamos hablando que tendría culpa un hombre que no desea buscar pareja y no quiere casarse, sí tendría culpa porque sobre él sí recae la obligación, a pesar que el versículo habla a los dos. De todas maneras, veremos con mayor amplitud los detalles de este mandamiento y también veremos que es un mandamiento tanto para el pueblo de Israel como para las naciones del mundo. Los detalles de esto serán vistos tanto en el curso como también durante el transcurso del estudio de la propia Tanaj. Versículo 29, Vayomer Elohim, Ine natati lachem et kol esev zorea zera, dijo Dios, he aquí les he dado a ustedes toda planta que produce semilla, asher al pene jola aretz, que está sobre la faz de toda la tierra, vet kola etz, asher bufri etz zorea zara, y a todo árbol que hay en él fruto de árbol que produce semilla, la gem y el ojla, para ustedes será por comida. Es decir, de manera básica, el ser humano consumía solamente vegetales
y frutas del árbol. No consumían animales desde el inicio de la creación, sino que eso vino después del diluvio. El versículo 30 dice, Ulejol hayad haaretz, y a toda fiera de la tierra, Ulejol ofa shamaim, y a toda ave de los cielos, Ulejol romes al haaretz, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, asher bo nefesh hayá, que tenga espíritu de vida, espíritu vital, et kol yerek esef leochla, a todo, a toda planta verde por comida, es decir, a ellos, a los animales, también les he dado los vegetales por comida, valle y gen, y fue así que el Eterno les entrega a ellos, también a los animales, la comida en los vegetales. Veremos que esto fue lo original, después la situación cambió con respecto a los mismos animales, pero originalmente era así. Ahora, entre paréntesis decimos que tal vez existan personas, sabemos que hay en el mundo personas vegetarianas y ellos afirman que no es bueno comer animales y tal vez de aquí, de este versículo, de esta sección de la Torah, puedan ellos tener algún fundamento para decir que ser vegetariano sería lo mejor, pero en realidad no es así. Vamos a ver más adelante, después del diluvio, que el mismo creador permite el consumo de los animales y no hay ningún pecado, no hay ningún tipo de crueldad. Eso lo veremos con mayor amplitud después, pero simplemente vemos aquí que al inicio de la creación, originalmente, el ser humano comía solamente vegetales y frutas. Y veremos después por qué cambia la realidad y por qué ahora también es necesario el consumo de la carne, pero los detalles lo veremos después. Versículo 31, para terminar el capítulo, dice, Vayar Elohim et kol asher asa, y vio Dios todo lo que había hecho, veiné tov meot, y he aquí que era muy bueno. Valle y Erev, y fue anochecer, Valle y Boker, y fue mañana, Yom Hashishi, el día sexto. Es decir, el ser humano fue creado en el día sexto y el Eterno vio todo lo que hizo y era muy bueno. ¿A qué se refiere con muy bueno? Es decir, anteriormente dice que el Eterno vio que era bueno, pero aquí dice que era muy bueno. En la transmisión oral dice que cuando dice y vio que era bueno, se refiere al buen ángel, así dice en la transmisión oral. Y cuando dice que era muy bueno, era el ángel del lado del mal. ¿Cómo puede ser esto que sea bueno, el ángel del lado del mal? Entonces aquí es donde venimos a aclarar esta explicación. En realidad, lo que es muy bueno no es el mal, por supuesto. No hay nada de bueno en el mal en el mundo. Pero lo que es muy bueno es que el ser humano tiene libertad de elección entre el bien y el mal. Y cuando el ser humano decide por el bien y se aparta del mal, entonces allí es muy bueno. Pero para que el ser humano pueda escoger, necesita tener las dos opciones frente a él, el bien y el mal. El mal existe para que el ser humano se fortalezca y decida dominarlo, decida apartarse de él y eh, andar en los caminos del bien. Cuando el ser humano toma con su libertad de elección, toma la decisión de seguir el camino del bien, entonces allí es donde está escrito aquí que vio a Dios que era muy bueno, porque el ser humano toma la decisión de andar en el camino del bien. Y la existencia del mismo mal, en este momento que el ser humano decide apartarse de ese mal que existe, la existencia del mal que viene a ser la prueba para el ser humano, que viene a ser un examen, una prueba para el ser humano, se vuelve entonces buena porque fue parte de la elección del ser humano para el bien. Entonces aquí es donde nosotros podemos traer eh, mayor significado a este versículo cada vez que decidimos caminar en los senderos correctos. Hasta aquí llegamos. Hoy no podemos ahondar mucho más porque realmente no habría tiempo para ahondar en todas las cosas que enseña este capítulo de la creación.
pero lo que sí vemos es que el Todopoderoso creó un mundo bueno, creó al ser humano en un muy buen estado, y es nuestro deber mantenerlo así, y la mejor forma de hacerlo es a través de la Torah. Nos despedimos hasta aquí, haciéndolos recordar que se suscriban a este canal, que activen la campana y las notificaciones para que sepan cuándo vendrá el siguiente capítulo y así avancemos en el estudio de la Biblia hebrea, de la Tanaj, como hemos explicado, y que el Todopoderoso nos conceda comprender su mensaje en las Escrituras. Muchas verajot a todos. Shalom.